En esta serie de videos del tema teorías de la comunicación, en este video número 7, vamos a platicar sobre lo que son las funciones de la comunicación en sociedad. Es un recopilado, tenemos aquí una referencia de Leifeder y la guía o la liga donde podemos consultar la información. Perdón. Esta clasificación separa las funciones por la diferencia del propósito o el objetivo del proceso comunicativo. Básicamente, estamos hablando de estas, son 7 funciones muy generales. La primera de ellas es la función de informar, transmitir información de una persona a otra. Esta es la función principal que tiene la comunicación, y los medios justamente son los principales portadores o los principales facilitadores para que se dé justamente este proceso de comunicación. Además, para que haya una eficiente toma de decisiones y solución de problemas, se requiere contar con toda la información disponible, recibir esa información, y de alguna manera el informar es parte de las demás funciones también de la comunicación. Aquí es importante que establezcamos la diferencia entre este concepto que estoy marcando aquí, que es informar, y este concepto que estoy marcando aquí, que es el de comunicar. Hay una gran diferencia entre comunicación e información. La esencia básica está en que informar consiste en transmitir de un emisor a un receptor una serie de datos, de ideas o de elementos, ponerlos en común. Perdón, solamente es transmitir esa información o esos datos. Cuando hablamos de comunicación, comunicación quiere decir poner en común. Ahí el emisor le envía al receptor, y cuando el receptor hace este fenómeno de feedback, es justamente cuando hablamos de comunicación. El informar solo es dar, y el comunicar es dar y recibir. Es decir, se cierra ahí el ciclo en el proceso de retroalimentación. Aquí tenemos un ejemplo. Los medios masivos son quizá el motor de información más importante del mundo. Su labor pues va más allá del simple hecho de comunicar. De hecho, muchos de ellos, sobre todo los tradicionales, como los que podemos visualizar aquí en la pantalla, a excepción obviamente del computador, pero estos 3 medios, el cine inclusive, estos 4 medios, los libros, difícilmente buscan este aspecto de comunicar o de buscar retroalimentación. Lo que pretenden es solamente informar. Se procesa, se filtra, se precisa mucho la información de lo que los medios están. Esta función, la segunda función, es la función de expresar. Y aquí hablamos de mostrar afecto hacia las demás personas. Igualmente es una función comunicativa, ¿sí? Es mucho más abstracta, mucho más artística. No solamente son datos fríos, es mucho más, pues sí, más gráfica, más colorida, tiene otra intención de tratar de penetrar un poco más, no solamente la parte mental, sino también la parte un poco la parte sentimental. Aquí nos pone, por ejemplo, un bebé comunica el llanto cuando necesita algo, no tiene todavía la posibilidad de expresarse como tal. Los lenguajes kinésicos, con señas o de cualquier índole, son justamente los que nos permiten llevar a cabo esta función de expresión. Un ejemplo, cuando se sube una foto a una red social y se expone alguna emoción, o en un chat cuando contestamos con los famosos emojis, ahí estamos diciendo cómo nos sentimos. O cuando tomas una fotografía en Instagram, estás mostrando tu gusto por los alimentos, y obviamente estás también, pues puedes recomendar al lugar, decir que ese lugar, el alimento es muy, muy bueno. La tercera es la función persuasiva.
En toda transmisión de información se espera que el receptor genere algún cambio, alguna acción o algún comportamiento en la respuesta, sea deseada o no sea deseada. Hay algunos estudios que aseguran que el propósito de la comunicación en esencia o en lo profundo es influir o influenciar en las demás personas y obviamente en los entornos sociales. Es explicar o expresar algo con el objetivo de que la otra persona sí interactúe con nosotros tomando o llevando esto justamente a la acción. Por ejemplo, porque aquí el niño está pidiendo esto, ¿sí? A través de la palabra, del llanto, de la razón que sea, y esto es lo que espera que hagan sus padres, que sus padres le den caramelos. Sin embargo, no necesariamente la respuesta de los padres será esta. Le pueden dar hasta un golpe, no, le pueden dar otra cosa, no necesariamente esto. Una chica que abraza a su pareja en el cine, por ejemplo, pues espera que lo abrace o le pase su abrigo, su chamarra, su chaquetín, pero no necesariamente haga eso este cuate, ¿no? A lo mejor él pues no la abraza, ¿no? Se queda ahí impávido. Los comerciales y las publicidad pues buscan que las personas vayan y compren el producto, aunque no necesariamente salen a buscar dicho. Aquí lo expreso al inicio, el propósito es similar al anterior y la diferencia está en que la respuesta deseada es mucho más específica. Por eso dice aquí instructiva, como un instructivo, como una acción. Podemos verlo aquí en la imagen, miren, esto es lo que se está buscando, que la respuesta sea exactamente en este mismo sentido. Claro, respuestas positivas es lo que se buscaría, no respuestas negativas. La emisión viene dada por alguna clase de jerarquía, ¿sí? O de superior. Un jefe le da órdenes a sus subalternos, los policías, los jueces, los políticos y obviamente manuales, recetarios, normas, las leyes, que también se consideran una manera de comunicar un comando, es decir, una directriz o instrucciones sobre lo que debe o no debe hacerse de manera personal y sobre todo de manera social. Vayamos a los ejemplos. Tenemos aquí el caso del profesor, que es el primer día de clase, les dice vamos a trabajar así, estas son las condiciones, esta es la información y estas son las sanciones, o al menos así debiera ser. Lo mismo hace un jefe con sus trabajadores, lo mismo hace un político, etc. La función número 5, que es la de regular o controlar, es una combinación de las dos anteriores. Es decir, por un lado, buscamos que tomen una decisión, por eso es la de comando o la instrucción, pero esa regulación buscamos que sea a través de la persuasión, de que sea el propio sujeto el que se decide en hacerlo. Es el propio sujeto el que toma la decisión de hacerlo. Por ejemplo, el director de una empresa dice perdimos 20% en este semestre, entonces pues hay que crear un departamento de voluntarios para mejorar las cosas. ¿Quiénes se quieren sumar? Y pues el que se quiera sumar va a ayudar a la empresa que salga adelante. De lo contrario, pues estaremos en problemas, pero nadie está obligado a quien quiere estar. De una manera sutil dice, pues si no dan más horas, si no se dedican más, pues lo más seguro es que tengamos que cerrar la empresa y obviamente ustedes se quedarán sin trabajo. Les está dando la instrucción, pero de la misma manera la persuasión para que ellos tomen su propia decisión sobre lo que deben de actuar. Vamos a la sexta, que es la de integración o relacionamiento social. Uno de los mayores objetivos de la comunicación humana en sociedad es quizá el que seamos aceptados o reconocidos como parte de un equipo, como parte de un grupo, y la relación interpersonal se logra gracias a lo que somos capaces de expresar, de decir que queremos o necesitamos. Y este proceso del que hablábamos en la función 1, que era la de información, aquí de dar y recibir la información es fundamental para poder hablar de un relacionamiento.
Aquí tenemos el ejemplo de las tribus urbanas, como los góticos, los emos, o cualquier otro tipo de grupo, no necesariamente que tenga una expresión artística de esa naturaleza. Eh, Va a haber foros, va a haber chats, va a haber sitios donde ellos se pueden comunicar y sobre todo se pueden identificar a través de la expresión de estos elementos, sentimientos y opiniones que los hace sentirse no aislados de la sociedad, sino justamente como miembros de un colectivo. La función séptima es la de evitar y arreglar malos entendidos. Puede parecer redundante el evitar y después el arreglar, pero tiene cierta complejidad. Si la función de la comunicación no es buena, entonces va a haber problemas. Desde cómo comunicas, por ejemplo, las relaciones en pareja, o cómo hablas de que un medicamento te puede intoxicar, o lo que puede suceder en un avión. Todo tipo de comunicación está expuesta a confusión y malos entendidos, que en la teoría pues no es otra cosa más que un proceso deficiente, incompleto, y cuando hablamos de incompleto es porque los mensajes o el proceso no se llevó a cabo adecuadamente, o es ineficiente porque hubo ruido en el proceso de comunicación. Eh, Hay muchas variables que se suceden en este proceso de comunicación, la disposición de las personas, los códigos, las subjetividades individuales que tienen que ver con los referentes culturales, el cómo cada persona ha vivido su propia vida, entiende, concibe su propio medio y como resultado de eso va a entender de tal o cual manera los mensajes en ese proceso de comunicación. Los medios de comunicación masivos y no tienen que ser muy sensibles respecto a cuál es el perfil de sus audiencias para saber si los mensajes que están elaborando y obviamente transmitiendo son mensajes que van a impactar justamente en las mentes o corazones, sentimientos, dependiendo de cuál sea el objetivo de quienes los están leyendo, escuchando, viendo o dependiendo de la categoría del medio en la que se trate. Ejemplos tenemos, por ejemplo, aquí la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que organiza comisiones, ¿sí?, para mantener la paz, la seguridad, para que todos los países involucrados tengan el mismo concepto de lo que es la seguridad, por ejemplo, ¿no?, o la paz internacional. Un alimento, dice, pues este alimento tiene fruto seco, tiene soya, o tiene leche, o tiene algún otro elemento que pudiera dañar a alguna persona alérgica. Esto tiene que ver con evitar y arreglar malos entendidos. El tratar de dar la información lo más claro, más preciso posible. Este es interesante. El marido deja una notita en la mesa de entrada diciéndole a la esposa que tomó las llaves del coche porque llega tarde al trabajo. Si la mujer llega y no ve su coche, pues va a pensar que se lo robaron. De lo contrario, al ver esa nota, la comunicación puede evitar justamente esos grandes problemas. Y hay otras funciones. Hay funciones de la comunicación de Laswell y Wright, que son estas cuatro en general y que son muy genéricas, pero que impactan y trascienden en general en todo lo que es el proceso de comunicación masiva en la sociedad. Tenemos primero la de supervisión del entorno. Esta función tiene que ver con el cómo se obtiene la información y cómo se distribuye de acuerdo al entorno donde se está moviendo, ¿sí? Corresponde a la circulación de noticias, a la información de datos, ¿sí? Es algo así como saber qué es lo que está pasando en el entorno, en la realidad, y obviamente pues reportarlo. La segunda función que plantean estos investigadores de la comunicación es el que se refiere a la correlación, que también se le ha llamado el fenómeno de la interpretación. Interpretar la información sobre el entorno como parte de visiones muy personales de los medios.
Estamos hablando, si nos remontáramos en términos de comunicación o de ciencia de la comunicación, aquí básicamente están los géneros periodísticos informativos, ¿sí? La nota informativa, el reportaje, pero informativo, ¿sí? La fotografía, etcétera. Y aquí estamos hablando de los géneros periodísticos de opinión. La editorial, el artículo, la columna, todo lo que es propaganda, todo lo que son ideas, pero que son los puntos de vista de especialistas, justamente quienes dan a conocer esa posición muy personal. Por ejemplo, el periódico, el que ustedes quieran, ¿no? El que la Reforma tiene muchas notas informativas, ¿no? Tiene muchos datos que son básicamente supervisión del entorno, cuyo objetivo es no interpretar, el objetivo es solamente informar. Y en este caso sí es interpretar. Hay una página editorial que incluso dice lo que piensan los cuates que aquí escriben no representan necesariamente lo que el periódico opina, son opiniones personales de cada uno de ellos. La función de la transmisión de la cultura tiene que ver más con aspectos como las costumbres, los valores, las normas, los principios, las cuestiones de civismo, de civilidad, de ética, que también los medios de comunicación pues debieran de cubrir. Y finalmente la cuarta función que presentan estos autores es el del entretenimiento. Cómo distraer a la gente, independientemente de los instrumentos que se utilicen. Los medios de comunicación tienen el objetivo, y los medios en general también, de entretener. No todos los medios son entretenedores, pero sí esto ayuda a liberar algo que algunos autores denominan como la válvula de escape social. Cuando hay mucha presión, tener este entretenimiento en los medios hace que las personas no estén estresadas, que las personas estén más relajadas y su convivencia social, por ende, sea mucho más efectiva. Y ya para aquí tenemos en este cuadro algunas funciones y disfunciones de la comunicación de masas que presenta Rendón 2007. ¿Cuáles son algunas de las funciones? Advertencia e instrumentales, ¿sí? Carteleras, modas, calendarios, programas, que puede haber un huracán, etcétera. Aportar prestigio a los líderes que se informan, los líderes de opinión, quienes van consolidando su opinión porque lo que ellos van diciendo tiene una lógica o tiene un impacto social, tiene una realidad que realmente trasciende. El otorgamiento del estatus, lo que aparece en los medios de comunicación masiva, ¿no? El cómo se puede posicionar o no a cierto grupo social, a cierta institución, político, etc. Y una función moralizante al exponer las desviaciones de la conducta. Una función importante de la comunicación, de los medios de comunicación de masas, es justamente el moralizante, decirle a la sociedad qué sí tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Como te dicen, no, que no haya acoso, que no haya violencia, no tires basura, participa en causas sociales, en fin, eso es otra de las funciones importantes. Y de las disfunciones, digamos, en la parte completamente contraria, tenemos que amenazar la estabilidad al dar a conocer sociedades mejores. Algunos medios son medios alarmistas, donde lo que pretenden es generar información tendenciosa para que la gente actúe en favor o en contra de un grupo político, religioso o social, de la categoría que sea. Provocar el pánico al informar sobre peligros, esta también es una disfunción. Muchos caen en este error. Recuerdo hace, pues no sé, 20 años más o menos, cuando hizo la primera erupción muy fuerte el volcán Popocatépetl, un periodista de TV Azteca, este muchacho, el bigotón, Alatorre, empezó el noticiario con una imagen aterradora donde se veía cómo escupía lava el volcán, y la cabeza de nota de este tipo fue:
pero gritándolo con su muy particular estilo, fuego en la montaña. Y obviamente eso provocó histeria en muchísimas de las personas porque pues no se debe de informar de esa manera o crear ese pánico en aras de tener más audiencias o ventas. Las noticias negativas quizá provoquen ansiedad en el público. A veces sí hay que informar, pero hay que saber cómo informarlo. Porque si dices que cada vez en México se están muriendo más y más personas, más de 70,000 y vamos a llegar a las 100,000, pero ese es solamente un aproximado porque ya llevamos cerca de 300,000 muertos, etcétera, puedes generar justamente ansiedad en la población y respuestas negativas a que si se informa no solo lo que se está sucediendo mal, sino también los avances que se llevan para solucionar el problema. Y creer que se participa socialmente a través de los medios. A través de los medios no se participa socialmente, porque los medios no son unos generadores como tales de apatía, de aislamiento, de sociabilización. Son solamente eso, medios, es decir, herramientas que los seres humanos utilizan justamente para poder hacer esa labor de informarse, de entretenerse, de retroalimentar, dar sus puntos de vista, y obviamente de socializar, de expresar sentimientos y todas las demás funciones que revisamos en láminas de espacios o en momentos anteriores. Con esta sociedad, espero que no hayas terminado aquí como mis ilustres agujetos o cadetes. Te doy las gracias y te espero en la próxima entrega de Teorías de la Comunicación. Muchas gracias. Chao.